hoy los 25 años de la tragedia de Machuca. 84 personas fallecieron en esa madrugada producto de la explosión y el incendio que ellos llaman la quema. Machuca es Fraguas, es corregimiento del municipio de Segovia, y el domingo aquí en la parrilla, en la programación de Teleantioquia, Hernán Marín nos ofreció un documental muy interesante para recordar estos 25 años, pero que no se quedó ahí, trascendió a revisar las reparaciones y en general la ejecución de la ley de víctimas con muchas dudas y muchas inquietudes. Por eso es que hoy les estamos haciendo aquí en primera pantalla y en las redes sociales la pregunta del día con numeral La Opinión y numeral Consejo TA. Está con nosotros Hernán Marín, periodista, investigador, documentalista, encargado también de las emisiones de Teleantioquia Noticias. Hernán, bienvenido, buenos días. Pues muchas gracias por considerar que algo puedo aportar para los televidentes a partir de este trabajo sobre Machuca. Por supuesto, además porque conocemos de su capacidad investigativa y que cuando asume uno de estos documentales se mete al fondo a revisar cada detalle para entender y poder expresar el medio o por medio de un documental lo que está ocurriendo. Y a propósito de eso, ¿cuál fue? Y ya vamos a detallar otros asuntos como esa principal conclusión, realizar este documental de Machuca. ¿Qué conclusión principal le dejó? Pues tal vez la más dolorosa es que uno llega y se encuentra que la gente tiene un reclamo grande hacia el país, hacia el Estado en general y hacia los diferentes gobiernos por los incumplimientos en materia de reparación individual y colectiva. Cuando uno viene allá con ese dolor y con esa queja, uno cree que en el Estado, que en los gobernantes va a encontrar una posición contraria, digamos, de defensa a lo que han sido los programas de reparación, y encuentra que en general también entre los gobernantes existe el mismo dolor. O sea, el Estado colombiano no ha sido capaz, a partir de la ley 1448 de 2011, la ley de víctimas, de hacer una reparación integral, una reparación seria del Estado en su conjunto. Entonces tal vez es el mayor dolor que queda, que a Machuca le sigue doliendo 25 años después, no solamente lo que pasó, sino que el Estado no ha sido capaz de hacer esa reparación. Y cuando hablamos del Estado, y esto lo hemos reiterado varias veces en esta emisión, estamos hablando de sus diferentes gobiernos, no solo nacionales, sino también regionales y locales. Pero usted tuvo la oportunidad de hablar con la gente de la unidad de víctimas y demás en Antioquia y en Colombia, y con diferentes voceros del hoy gobierno nacional. ¿Qué voluntad ve frente a este gobierno? Este gobierno, bueno, han pasado otros, otros no han hecho la reparación ni han hecho la ejecución y el cumplimiento de la ley, pero ¿le ve voluntad a este gobierno actual de desatrasar por lo menos un poco esta realidad? Pues en la presentación que hizo el presidente Gustavo Petro, de la directora de la Unidad para las Víctimas, digamos que hizo un mea culpa ahí, de él como representante del Estado, como la cabeza del gobierno en este momento, en ese sentido, digamos que quiso mirar hacia adelante acerca de lo que viene. Básicamente se presenta en este momento al Congreso de la República un proyecto de modificación de la ley 1448 que tiene 9 puntos básicos en ese cambio y busca pues precisamente avanzar en ese sentido. El presidente dice de todas maneras que como están las cosas, con 9.555.000 víctimas en el registro nacional, pues va a ser muy complicado que en este gobierno se logre hacer algo, digamos, grande en ese sentido, por lo menos dejar una vara alta para que los próximos gobernantes sigan con el esfuerzo, pero es una labor que comienza en este gobierno con toda la voluntad, desde la unidad de víctimas, con la modificación de la ley, pero que obviamente no se va a alcanzar porque el problema está muy acumulado y sigue creciendo. Cuando sale la ley en 2011, estamos hablando de 4.300.000 víctimas en el país, ya vamos en 9,5 millones, y la cifra sigue creciendo, entonces es un problema bastante complejo. Y de esas víctimas, recuérdenos la cifra, casi 1.900.000 en Antioquia, ¿cierto? Sí, claro, Antioquia es el departamento del país con la mayor cantidad de víctimas y en ese dolor también de lo que significa para Antioquia y Colombia este tema, pues habría que decir que las mujeres llevan la peor parte, el 50,2% corresponde a mujeres, y la comunidad afro. En el caso de Machuca, por ejemplo, las 3/4 partes de la población corresponden a la comunidad afro, y el otro sujeto de reparación, pues el 25% son campesinos y personas mestizas, pero básicamente las personas afro y las mujeres son las que peor parte han llevado en este drama de Colombia. Ya van a participar y a preguntar Andrea, Paula y Juan. Alfonso Cárcamo está con una víctima y también está conectado a esta hora John Jairo Robledo Palacio, representante legal del Consejo Comunitario de Fraguas. Fraguas es Machuca, es el corregimiento de Segovia. John Jairo, buenos días, nos alegra saludarlo desde Teleantioquia. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Muy buenos días, igualmente para ustedes. John, 25 años después, ¿cómo está la situación en Machuca? Referida especialmente esa situación a la reparación y al acompañamiento del Estado a las víctimas de la tragedia de hace 25 años.
Bueno, hoy queremos decir que al final se ve una luz en el camino frente a las propuestas que ha hecho el presidente Petro y el equipo de trabajo, a las reparaciones integradoras que se pretenden en el marco de la reparación colectiva de los sujetos del corregimiento. Pues esperamos de que esta vez no se quede simplemente en palabras y que finalmente llegue la reparación anhelada por una comunidad que tiene una brecha social de más de 50 años, brecha social que por lo sucedido y la estigmatización a la que llevó, pues no se ha podido cerrar. Hernán, recordemos por favor cómo fue ese día tan doloroso, 18 de octubre de 1998, ¿qué fue lo que pasó allí en Machuca? Era una madrugada de domingo, simplemente el ELN, que pues ustedes saben que tiene una presión grande sobre el Oleoducto Central de Colombia, ha venido pues con unas acciones a lo largo del tiempo contra el oleoducto, pues hizo un trabajo de buscar el tubo que está más o menos a 9 metros de profundidad. Eso no se hace pues obviamente en 2 o 3 horas, y esa noche lo logró explotar. El combustible que llevaba el oleoducto baja por la ladera de una colina cercana a Machuca y luego baja por el río Pocuné y lo convierte, digamos, en un tapete de combustible arriba. Luego vuelan un puente peatonal. Dicen en el corregimiento que la intención era que el ejército no lograra pasar hacia el otro lado del río, y esa voladura pues genera pues obviamente tremenda explosión y el río se convierte en fuego. Las casas son aledañas al río, se queman unas 64 viviendas que en esa época pues eran básicamente de madera. Y obviamente pues 84 víctimas terminan pues como la cifra trágica de eso. 25 años después de esta tragedia y por supuesto la voz de las víctimas, de quienes vivieron esos momentos de angustia y de horror, también queremos recordarlos y por supuesto hablar con algunos de esos sobrevivientes. Alfonso Cárcamo nos tiene este reporte desde las calles. Adelante, Alfonso. Paula, así es, nosotros nos encontramos en el Museo Casa de la Memoria aquí en la ciudad de Medellín y nos encontramos hablando desde muy temprano con una de esas víctimas, uno de esos sobrevivientes de esa noche de 1998 allí en el corregimiento de Machuca. Él es Madison Ramírez Palacio, una de las personas que alcanzó a salvarse, pero también perdió en esa misma noche a varios de los miembros de su familia. Madison, bienvenido a Consejo de Redacción. Bienvenido a Teleantioquia. 25 años después, ¿qué se le pasa a usted por la cabeza cuando recuerda un día como estos? No, para mí es un día muy triste, un día de muchos vacíos, mucho recuerdo y ante todo el vacío que nos dejaron 84 personas. Son 84 personas que no están presentes en el momento y la memoria sigue viva sobre esa noche de horror. Madison, hablábamos ahorita y usted nos decía que tiene usted las cifras de que pueden ser 86 por 2 desaparecidos, dentro de ellos un primo de usted. Sí, digamos que en la base de datos pues figuran 84 personas, pero para mí son 86 porque 2 personas no han sido encontradas, entre ellas un primo y otra persona, no recuerdo el nombre ahora, apellido Cardona, que no se pudieron encontrar. Relátenos de manera muy concisa para que la gente tenga un poco de noción de lo que sucedió en esa madrugada de 1998 con Machuca. ¿Ustedes qué estaban haciendo? ¿Cómo fue que recuerdan? No, yo recuerdo todo lo de la semana, pero me enfoco que el sábado, eso fue un domingo en la madrugada, el sábado anterior íbamos a tener un partido de fútbol en el municipio de Zaragoza, unos 30 kilómetros de nuestro poblado, y algunos niños se fueron o jóvenes se fueron el día sábado y otros nos quedamos para madrugar el día domingo, y en el transcurso de esa noche fue que ocurrió la voladura del tubo.
Madison, usted tenía 14 años en ese momento, perdió a su mamá, perdió a una de sus hermanas, las vio quemarse en ese entonces. Hoy, 25 años después, piden reparación todavía, después de tanto tiempo, están todavía esperando las reparaciones morales, porque el ELN no ha pedido disculpas, las reparaciones económicas, y hay un tema que hablábamos ahorita, y es el de las reparaciones físicas, el de las cirugías que ustedes necesitan porque quedaron con secuelas. Sí, efectivamente, mediáticamente todo está bien, digámoslo así, pero digamos que en el terreno y en las heridas pues falta mucho, de hecho falta todo. Tenemos personas que en su momento eran niños y quedaron huérfanos, digamos así. A lo largo del tiempo fueron a hacer sus declaraciones o sus peticiones ante la unidad de víctimas y según por el tiempo no puede, digamos, ser reconocida por víctima porque una ley lo impide. Algunas de esas personas han sido reconocidas pero como desplazadas, pero en otros lugares. Otras no han sido reconocidas cuando eran niños, seguramente también porque algunos de personas aprovecharon la situación y otra la unidad de víctima no ha podido darle ese reconocimiento. Madison, hablábamos ahorita y ya para terminar y dar paso a estudio, que ustedes tienen una preocupación latente y es otro oleoducto que piensan ubicar allí en ese corregimiento. Sí, la comunidad está un poco, digamos, inquieta porque se pretende pasar otro gasoducto. Este gasoducto es de la empresa Promigas. Digamos que el tubo que se reventó en el 98 queda al lado del oriente de nuestro corregimiento y el otro tubo va a pasar por el occidente. Significa que la población va a quedar en medio de dos tuberías de gas. La población manifiesta o es inquieta o no quiere que este tubo pase y dice que en caso que el tubo pase, que es mejor que la reubiquen. En el caso pues, de las quemaduras de nosotros, sabemos personas con muchas dificultades, muchas no han sido reparadas ni reconocidas, pero habemos un grupo de personas que necesitamos cirugía porque no tenemos una vida normal. Somos 32 sobrevivientes con secuelas y tal vez estas personas han sido invisibilizadas a lo largo de estos 25 años. Madison, muchas gracias por haber estado en Consejo de Redacción. Ahí está, compañeros en estudio, televidentes, una de las voces de esa tragedia que sucedió en Machuca ya hace 25 años, que tienen preocupaciones actuales y que también están pidiendo todavía, después de tanto tiempo, justicia. Sigan ustedes con más en estudio. Gracias, Poncho. Seguimos con John Jairo. John Jairo, que está también a esta hora conectado, que John Jairo también es una de las víctimas. John Jairo, ¿está usted todavía en sintonía? ¿Está pendiente, John? Sí, señor, buenos días. Sí, John, señor, claro que sí. John, yo quiero preguntarle hoy por algo que hablábamos con Hernán y es la estigmatización, el señalamiento de que hoy vive la gente en Fragua, que hoy viven en Machuca, de que viven allá. Se está acabando el oro, ¿qué quieren hacer? Hoy tienen una carretera ahí que les pasa por el frente, antes era un rincón, hoy quedaron en todo el centro de una vía grande, una 4G. Si nosotros hoy en Teleantioquia no hacemos este homenaje, este reconocimiento, este recordatorio, no hubiera pasado nada. Hoy usted tiene la oportunidad de decirle a Antioquia, primero recordar y reclamar como víctima que no se les ha hecho lo que se debe hacer, pero ¿cómo se reinventan después de 25 años? ¿Qué sigue para el corregimiento en esa oportunidad que tienen hoy? Bueno, primero que todo, el corregimiento de Fraguas y sus veredas son un corregimiento que prácticamente podemos decir 95% minero. Como usted muy bien lo dice, la minería se está acabando, el oro se está acabando, es un recurso no renovable. Los líderes hemos proyectado de que el territorio tiene que girar hacia una economía alternativa basada en la agricultura y potencialmente en el turismo, ya que contamos con muchas cuencas hídricas que pueden potenciar este sector económico del municipio y especialmente el corregimiento. Esperaríamos de que el gobierno pues realice realmente una inversión económica significativa en el territorio que ayude a solucionar toda la problemática que tenemos en vivienda, en educación, en salud, ya que no contamos ni siquiera con un buen centro de salud y médico permanente.
La excusa es que el corregimiento no autosostiene un médico que supuestamente se puede ganar 36 millones de pesos mensuales, y bajo esta premisa pues nos han estigmatizado toda la vida y nos siguen estigmatizando. Como te decía ahorita, pues Machuca fue priorizado por el gobierno nacional para ser el sujeto de reparación colectiva, digamos, priorizado por el gobierno nacional, entre ellos Machuca y El Aro, y se hablan de reparaciones integradoras. O sea, queremos que esas reparaciones integradoras estén sujetas a inversión real, no a que la comunidad tenga que participar en proyectos o programas de concurso de los que el gobierno y su ministerio permanentemente están ofertando al país. También creemos que hay que buscar los mecanismos para que los consejos comunitarios y las organizaciones que vemos ahí podamos participar de algunas propuestas que el gobierno nacional emplea, y para esto se requiere que se nos compre la tierra, ya que no tenemos territorios baldíos en el entorno, y los consejos comunitarios pues requerimos de la tierra para poder subsistir, como lo contempla la Ley 70 de 1993. Nos informa el colega Huichardi Jurado que hoy a las 11 de la mañana, ahí en Fraguas, en Machuca, tendrán una Eucaristía y una ofrenda floral para conmemorar estos 25 años de la tragedia. Hernán, ¿usted descubre allí en Machuca desesperanza o, a propósito, hay proyectos de reinvención, el tema del turismo que se plantea como una alternativa? ¿Hay esperanza en esa comunidad o ese dolor todavía sigue marcando como el estilo y la visión de la comunidad? No, el ánimo muy bajito, o sea, hay mucho de desesperanza. ¿Y saben qué siente uno? Que si en algún momento el ELN fuera a hacer un acto un acto de perdón como parte de la reparación, creo que la comunidad se bajaría en mucho de toda la carga que tienen encima, porque además de las heridas físicas que les ve uno a las personas que sobrevivieron pero quedaron quemadas, pues hay unas heridas en el alma, unas heridas sentimentales bastante grandes. El ELN no ha dicho nada. El ELN ha puesto algunos mensajes en su momento en Twitter. Hay algunas declaraciones recogidas históricas de algunos de los jefes del grupo diciendo que reconocen el error y que están dispuestos a pedirle perdón a la comunidad, pero no han ido de manera presencial a hacerlo. Por ejemplo, María Cecilia Mosquera, que es una de las víctimas, digamos, emblemáticas de esto, que perdió 10 familiares, incluidos 3 hijos y el esposo, ella siente eso, que le podrían dar mucha reparación individual y colectiva, pero que le está haciendo falta que el ELN vaya y le ponga la cara. Entonces, en general hay una desesperanza grande, hay una desconfianza grande en el Estado en su totalidad, en el Estado nacional, que es el responsable de la reparación, pero también en el Estado local de Segovia y en el Estado departamental por todos los incumplimientos acumulados. Revisemos otras voces y otras miradas. Han pasado 25 años, pero no pasa, como lo advierte Hernán Marín, documentalista, quien ofreció el fin de semana el festivo un documental a propósito de esta conmemoración. No pasa el dolor y no se olvidan esas 84 personas que allí siguen presentes en la memoria de una comunidad que sigue cargando con esta tragedia. Otra voz de víctima. Es duro recordar lo que pasó hace 25 años. Al ver uno su familia quemada, herida, los poquitos que quedamos sufriendo, luchando. Es doloroso al saber uno que uno perdió sus seres queridos. Sigue habiendo mucho dolor y por eso los habitantes de Machuca le piden al gobierno nacional que se cumpla la ley de víctimas. Como hemos dicho, sienten que son una comunidad olvidada, que no ha sido reparada después de este hecho tan doloroso. ¿O qué nos gustaría que saliera? Que saliera algo productivo, algo real y tangible para las comunidades que han sido vulneradas por este conflicto, que no quisimos estar en él, pero nos tocó y nos toca convivir con esta situación de nuestro país.
7 de la mañana, 46 minutos. Retornemos en esta conversación con John Jairo Robledo. John Jairo, yo quiero hacerle esta pregunta en dos enfoques. Lo primero es que usted nos hablaba de esa expectativa de reparación colectiva. ¿Qué buscan ustedes de proyectos que les fortalezcan a la comunidad? Y lo segundo es a las expectativas de esas generaciones de niños hace 25 años que ya hoy han crecido, son adultos. Hablemos un poco acerca de esos dos panoramas, reparación colectiva y las expectativas que tiene esta población, que recordemos muchos de ellos no han sido reconocidos como víctimas. Bueno, pues nosotros en el marco de la reparación colectiva, en los consejos comunitarios la expectativa que tenemos es que se pueda cumplir con el acceso a tierra para estas comunidades. Hoy nosotros llevamos prácticamente desde el 2014 en el proceso de reparación colectiva. Aún no tenemos territorio para poder ejercer nuestras prácticas tradicionales de producción. Nuestros jóvenes no tienen un acceso a la educación que sea garantizado, ya que no contamos con la posibilidad de enviar a nuestros hijos a estudiar a la ciudad de Medellín por los niveles de pobreza en los que se encuentra el territorio. Y en el municipio de Segovia, pues el acceso a la educación se nos complica un poco por todas las situaciones viales que tenemos y que no se puede transportar con facilidad al territorio. Ir a Segovia nos sale supremamente costoso, lo mismo a Zaragoza. ¿Qué expectativas tenemos nosotros? Decimos que es necesario que entidades como el SENA lleguen al territorio, pero no a dictar cursos, digamos, complementarios, sino a dictar, digamos, tecnologías o técnicos que realmente influyan en la educación de los jóvenes. También decimos que es necesario que, para evitar que se sigan propagando, digamos, el mal uso del tiempo libre en nuestro territorio, que hayan buenos escenarios deportivos, que hayan centros de esparcimiento para que los jóvenes se mantengan ocupados. Que realmente el gobierno municipal, departamental y nacional miren hacia el territorio, de que el acceso a la tierra es un derecho, de que las comunidades negras gozan contemplados en la ley, y que ese derecho a nosotros, básicamente, pues muy poco, por decir nada, se nos cumple. Que hay mucha gente que perdió el territorio y perdió la tierra y que hoy aspira y espera de que se le pueda devolver la tierra a esas personas. John Jairo, muchas gracias. Ya lo vimos ahí de tapabocas hace un momento. Sabemos que va para una cita médica, para una prueba de laboratorio, para un diagnóstico. Gracias por acompañarnos y nuestro abrazo solidario, y esperamos que allí sigan las cosas mejorando. Desde la alcaldía nos hablan precisamente de algunas inversiones en asocio con la gobernación de Antioquia. Gracias, John Jairo. Buen día. A ustedes, mil gracias por invitarnos, y ojalá que esta entrevista pues sirva para que el gobierno nacional y el departamental y el municipal vean de que no solamente necesitamos migajas, que hacer una obra en el corregimiento no significa que se solucionaron las problemáticas sociales, ambientales, culturales y económicas del territorio. De acuerdo, John Jairo, y precisamente hoy traemos el tema pensando y en sintonía con eso que usted está diciendo en este momento, porque obviamente ha tenido de parte del municipio de Segovia, de la gobernación de Antioquia, se han tenido algunas inversiones en infraestructura y asuntos, pero realmente lo que debe pasar en Fraguas, el Machuca, tiene que ser de mucho más alcance para recuperar socialmente la comunidad. Pero bueno, conversar con ellos que están ahí, que fueron las víctimas. Pero ¿qué piensa el alcalde actual? Es un proceso que ha venido en 25 años. Hay un alcalde actual que menciona que hay una histórica con el corregimiento, con este municipio, y que, como dice el alcalde, solo ha recibido pañitos de agua tibia. ¿Qué dice el alcalde actual de Segovia? Y existen muchas deudas históricas, del sentido que muchos gobiernos después de la tragedia han prometido una gran reparación colectiva, que hasta la fecha no llega en su totalidad y que hasta la fecha es incipiente, con unos pocos paños de agua tibia que no son suficientes para inclusive consolar a muchas de esas familias que aún en su recuerdan ese trágico 18 de octubre del año 98, cuando 84 segovianos y segovianas o habitantes del corregimiento de Machuca perecieron a raíz de la triste guerra que tiene este país.
A propósito de las inversiones, allí nos cuentan que con la gobernación de Antioquia se terminó la subestación de policía y la cubierta completa de toda la institución educativa Fray Martín de Porres, pero que además en el centro de salud hay médico, enfermera y facturadora permanente en este momento. Alfonso Cárcamo sigue en el Museo Casa de la Memoria. La ONG Sumapaz ha trabajado también este asunto y hay una vocería desde allí. ¿Qué dicen ellos, Alfonso? Felipe, y desde la ONG Sumapaz, como usted lo indica, pues también le han hecho seguimiento a todo el tema de la violencia actual en el nordeste antioqueño, en el municipio de Segovia, y hoy, por supuesto, lo que tiene que ver con el corregimiento de Machuca. Nos encontramos con Oscar Yesid Zapata, quien es miembro de esta corporación. Oscar, muy buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. ¿Cuál es el panorama hoy en esa subregión del departamento y en el municipio de Segovia y también en ese corregimiento después de 25 años? Bueno, lamentablemente es una situación de total zozobra, de total abandono del Estado, que no ha tenido la disposición de cumplir con las funciones constitucionales de reivindicar estas poblaciones y protegerlas. Estas poblaciones en estos momentos están bajo el mando de grupos armados que están cometiendo homicidios selectivos, desplazamientos, agresiones diferentes contra la comunidad, graves violaciones a los derechos humanos, y parece ser que puede continuar. Tal vez ha habido un poco de reducción en esas cifras debido a los avances en las negociaciones, pero evidentemente son poblaciones que lamentablemente están bajo el yugo realmente de estos grupos armados que siguen generando miedo y zozobra entre la población. Son revictimizados ya no solamente por la guerrilla del ELN, sino también que hay otros actores armados que han entrado allí a pujar por el territorio. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tienen ustedes ahí dentro de ese listado? Pues mira, presencia del ELN en esta zona no hemos registrado. La presencia del ELN se remite más a zonas del sur de Bolívar en estos momentos. En este instante esta zona está bajo el poder de las AGC y pues es lamentable lo que viene ocurriendo con el tema de las tasas de homicidios, que son muy altas, no solamente en esta zona de Machuca sino en todo el municipio. Una situación de desplazamiento masivo, permanente y constante de la población, y una pérdida del derecho que tienen esas comunidades a las libertades normales que tendría cualquier ciudadano en el país. Oscar, y siguen siendo víctimas los niños, así como contaba la historia ahorita Madison, que en ese momento era un joven de 14 años, hoy en día siguen siendo víctimas los jóvenes, los menores de edad, pero no con tragedias como la que sucedió, pero sí con reclutamiento, por ejemplo. ¿Cómo están esas cifras? Sí, yo creo que es que el abandono del Estado y la omisión y los vacíos que deja el Estado colombiano permiten que los grupos armados no solamente recluten los niños y las niñas en esta zona, sino también que sean presa fácil, sea para accederlos carnalmente o las muchachas, por ejemplo, y generar una cantidad de vulneraciones a los derechos fundamentales de estos niños y estas niñas. Oscar, muchas gracias por estar en Consejo de Redacción. Ahí teníamos entonces otra cara de la historia, la cara actual del panorama de violencia que vive esta subregión del departamento de Antioquia. Así es, Alfonso, muchas gracias. Sigamos explorando otras voces. Max Yuri Gil fue integrante de la Comisión de la Verdad y él dice que el ELN debe responder por estas muertes que ocasionó. El ELN no fue responsable, el ELN no quería quemar a la población de Machuca, era una población donde el ELN tenía una presencia histórica, incluso muchos de los integrantes de la estructura del ELN eran del corregimiento y tenían familiares allí. Pero cometer ese acto de irresponsabilidad claramente no los exculpa de la responsabilidad que tuvieron, y por eso nos pareció tan importante acompañar a las víctimas de una de las más grandes acciones de violencia cometidas en el marco del conflicto armado, junto con Bojayá y las grandes masacres paramilitares. Y desde la ONU han manifestado su preocupación por el incumplimiento de la ley de víctimas en Colombia. El relator de la entidad en nuestro país se mostró preocupado por la lentitud en que avanza el cronograma. La unidad de víctimas atiende en 220 puntos y centros de atención en todos los departamentos del país. Sin embargo, hay excesiva lentitud en el pago de las indemnizaciones asignadas por la insuficiencia de recursos, una deficiente articulación institucional y la existencia de trabas burocráticas. A febrero del 2023 se habían pagado 1.2 millones de indemnizaciones, lo cual representa
el 13% de víctimas que deben ser reparadas. 7:55 minutos y en el mismo sentido el presidente de la República, Gustavo Petro, indicó a la directora de la Unidad de Víctimas, María Patricia Tobón, de aquí de la región antioqueña, que el país tiene un importante reto porque al paso que van tardarían un siglo para reparar a las víctimas actuales. Un siglo. Indudablemente aquí estamos ante un reto. Hasta lo que se ha hecho en este momento en relación a la indemnización, la reparación integral de las víctimas en Colombia es casi nada. Pensado desde el punto de vista del cronograma que se ha realizado hasta la fecha, duraríamos casi un siglo en reparar las víctimas actuales. El presidente de la República, Gustavo Petro, cerremos, Hernán, precisamente con esto, con el reto que plantea reparar y ejecutar y adelantar la ley de víctimas. ¿Usted qué conclusión saca en ese sentido? Y la pregunta se complementa con lo siguiente: ¿será que el piloto Machuca, El Aro, La Granja servirá para avanzar en ese reto? Sí, puede servir, esa es la esperanza, porque una de las estrategias que se está buscando con la modificación a la ley de víctimas es que por fin las entidades del Estado trabajen de manera articulada, que lo decía el funcionario de la ONU, Salvioli. Sí. Ha habido un montón de acciones dispersas, pero no ha habido una gran acción integral. Entonces ese es como uno de los puntos. También habría que destacar dentro de la ley de lo que se está proponiendo para modificar un programa de financiación serio para las víctimas, porque en este momento han dependido de presupuestos que se les entreguen, claro, de bienes que se incauten, y entonces esa plata vaya a las víctimas y cosas por el estilo, pero no ha habido un sistema serio, digamos, desde el Estado de financiación para poder que los programas tengan solidez. Y algo clave, un programa de restitución y de entrega de tierras. Eso también es en este momento uno de los programas de la Presidencia de la República por instrucción del presidente Gustavo Petro. Entonces, más o menos esa ya tendrían que ir puntos clave de la modificación a la ley 1448, claro, de 2011. En general son 9 puntos los que se plantean, pero digamos que de manera subjetiva y personal, a partir del conocimiento del tema, pues yo creo que esos 4 puntos podrían ser los clave para que de pronto... Y un esfuerzo unificado, no tantos a la vez, tanto disperso. Hay mucho esfuerzo disperso de muchas instituciones. Entonces, claro, la idea, por ejemplo, con lo que está mencionando Felipe, Machuca, más El Aro y La Granja en Ituango, es hacer un piloto, de manera que toda la institucionalidad vaya, haga lo que tiene que hacer, y a partir de ahí, si eso funciona de una manera buena, pues entonces empezar a replicarlo en otras zonas del país, porque mira lo que decía el presidente, más de un siglo necesitaríamos para tratar de reparar a este 9,5 millones de víctimas que hoy tenemos y que sigue aumentando la cifra. ¿Ese piloto cuándo se ejecutaría? ¿O ya arrancó? Ya arrancó, y hay un punto clave con ese piloto, y es que cualquier programa de reparación tiene que partir necesariamente de las propuestas de las víctimas. No puede ser en una oficina en Medellín, en una oficina en Bogotá, donde se tomen unas decisiones muy importantes por parte de unas personas que se supone que conocen mucho, sino que es desde el territorio. Que los sujetos de reparación, en el caso de Machuca, sujetos afro y sujetos mestizo, pues digan qué es lo que quieren para finalmente cerrar ese capítulo. Esa reparación tendrá que cerrarse en un momento dado para que ese capítulo quede atrás y que Machuca pueda seguir adelante. Hernán, gracias por acompañarnos. Que no pasen estos 25 años sin generar la reflexión, sin hacer la conversación y específicamente llegar a este punto final, y son mejor los retos que en esa materia se tienen. Gracias, Hernán Marín. Bueno, a ustedes muy queridos por la invitación. Ahí les queda el reportaje en YouTube, por si lo quieren ver, lo pueden buscar ahí está, pues, para que lo repitan quienes lo vieron o quienes no lo vieron. Y quienes lo quieran actuar, ¿cómo lo encuentran? Fraguas, las huellas de una ignominia. Machuca, las huellas de una ignominia, lo pueden buscar así, ahí está en YouTube para que lo vean. Y vale la pena porque se dan cuenta ustedes de todo el proceso investigativo y todo el conocimiento que requirió de parte de Hernán toda esa investigación para poder ofrecernos a todos ese documental.